Bien, entonces estamos trabajando sobre el método histórico gramatical, un método de estudio y análisis bíblico, y vamos a presentar un marco general de a qué nos referimos con este método y cuáles otros nombres puede llegar a recibir. Le llamamos también método filológico, método literal, crítico y por supuesto el histórico gramatical. Entonces preferimos este, digamos que es porque es como más sencillo de entender, más fácil de asimilar por quien está comenzando a utilizarlo. Si hablamos específicamente del método filológico, o lo llamamos método filológico, pues es posible que algunas personas, no ustedes, por supuesto, porque ustedes ya saben qué es filología y lo que estudia la filología, y hemos hecho algunos ejercicios a ese nivel, pero una persona que apenas esté comenzando con el nombre de método filológico puede llegar a presentar una confusión o no entender bien de qué se trata. Método literal, tampoco es que nos guste demasiado el método literal, porque como ustedes verán en los ejercicios que haremos el día de hoy, en muchas ocasiones, si nos quedamos solamente con la interpretación literal de la expresión que vamos a analizar o del texto que vamos a analizar, no tendríamos un adecuado, una adecuada interpretación de ese concepto o de ese pasaje, y eso pues generaría que nos quedáramos cortos dentro de lo que puede ser una adecuada y amplia interpretación del texto. ¿Hay alguien que está levantando la mano? ¿Puede hablar, por favor? ¿Puede abrir su micrófono? Es tan amable. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Quería consultar eh, perdón, el PowerPoint que todavía no está en la plataforma, no lo subieron. ¿Cuál PowerPoint? Discúlpame. Por- Porque yo estoy en la plataforma y no lo El de la encuentro. semana pasada está en plataforma, el de la semana pasada, este no, el de hoy no, porque hasta hoy estamos terminando la clase. Entonces quedaría pendiente el de hoy, que enseguida terminemos esta clase y lo subo para que les quede y reviso, porque en este instante no puedo entrar a revisar la plataforma sobre la semana pasada, pero estoy seguro que el de la semana pasada está allí. Tendríamos que revisar el de esta semana, o sea, este que estamos viendo en este instante. Sería el que estaría pendiente y tocaría entrar pues a subirlo una vez terminemos esta clase. Vale, yo lo reviso enseguida. Bueno, entonces continuamos. Método histórico gramatical, básicamente es este al que nos estamos refiriendo en este momento y que tiene como objetivo hacer una interpretación a partir de lo que nos enseña la escritura, un estudio a partir de las palabras que están siendo utilizadas, alejarnos de los métodos, del método místico, del método alegórico, del método pietista. Ya ustedes saben todas las dificultades que esto puede causar en el momento en que se intenta hacer el ejercicio de interpretación, de manera que lo que nos interesa a nosotros es realmente descubrir el significado, la intención original del texto, la intención original del escritor. La meta, por supuesto, lograr la exégesis, es lograr descubrir el mensaje que quiere darnos el texto sin que medie o sin que intervengan los conceptos, los preconceptos o los paradigmas que nosotros podamos llegar a percibir, entendiendo eso sí, que a partir de todo el estudio que hemos hecho de la hermenéutica siempre vamos a tener una inferencia por parte de esos preconceptos de la vida propia que cada uno de nosotros tenemos y que pueden llegar a generar una validación errónea de un texto, de un pasaje o en general de todo el documento. Entonces vamos a ver algunos de los elementos con los cuales trabajaremos en este instante, elementos que se asocian a este ejercicio de interpretación del método histórico gramatical. Y lo primero que quiero mostrarles acá, compartirles, es el hecho de que nosotros trabajamos con palabras. Las palabras son como las unidades de pensamiento. Y en el fondo, en la pantalla, tienen la imagen de una pared, de un muro. Fíjense que esa pared está construida por ladrillos y que esos ladrillos están puestos en filas, unas encima de las otras. De manera que las palabras se constituyen en esas unidades de pensamiento que forman esas frases
que representan como las filas de ladrillos. Cada palabra unida a otra palabra forma una idea general y luego tenemos muchas ideas expresadas en formas de oraciones que terminan construyendo un mensaje general, que es el mensaje que representa el muro, que representa la pared, en donde tenemos pues un conjunto ya formado. Sin embargo, nosotros podemos entrar a hacer un estudio global, un estudio base de las palabras, a partir de entenderlas, que son unidades de pensamiento, y podemos comenzar a hacer un estudio etimológico de ellas, en qué consiste la palabra, qué significa la palabra. Ese sería como el primer nivel de estudio interpretativo, el más básico, que es intentar entender qué significa una palabra. Y el ejemplo que ponemos está aquí en la parte inferior de la imagen, Biblia, que básicamente significa libro o libros, los libros o el libro. Cuando nos vamos al original en griego, eso es lo que nos quiere decir que significa la palabra Biblia. De manera que les insisto, este es el punto más básico de interpretación, que es comprender el contexto o el significado general de una palabra. Acá tenemos otros dos ejemplos. También que tienen que ver con el Nuevo Testamento. Recuerden ustedes que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Por esa razón, los ejemplos que estoy utilizando acá vienen desde ese idioma. La palabra obispo, episcopos o episcopeo, episcopos, que hace referencia a un supervisor, en este caso sobreveedor, un supervisor, alguien que ejerce esas funciones de supervisión sobre una actividad. Y apóstol, también una palabra compuesta, tiene la definición allí en la parte inferior, que básicamente lo que significa es enviado. El apostelo, apóstol, significa enviado, el que es enviado con un mensaje. Básicamente eso es lo que quiere enseñarnos el origen de la palabra o la raíz etimológica de la palabra. Y en definitiva, insisto, esta es el nivel de interpretación más básico que podemos llegar a tener, el nivel de interpretación primario, en donde yo tomo una palabra y analizo su origen y analizo su significado. Recuerden que el significado en algunas ocasiones no es tan fácil de determinar como lo hemos hecho aquí en estos ejemplos, sino que tenemos que entrar a determinar probablemente algunas palabras sinónimas que nos puedan llegar a ayudar a entender desde la raíz del origen de la palabra su significado concreto o su significado más amplio. Un ejemplo lo tenemos acá en esta imagen. Fíjense, en el fondo en color azul la palabra arquitecto, luego lo tenemos también en latín, en el centro arquitectus, y abajo la misma palabra en griego. Cómo hacemos la evolución de la palabra, la intercambiamos entre uno y otro lenguaje, pero que en el fondo vienen a significar exactamente lo mismo, y el significado de la palabra no cambia, es decir, no cambia la estructura fundamental de su significado, como vamos a ver que sí llega a ocurrir con otras palabras con el transcurso del tiempo. Ahora, yo tengo una palabra en la parte superior izquierda, capaf, que básicamente significa cubrir. Si nos quedamos únicamente con esa definición literal, pues vamos a tener un inconveniente, porque no va a ser claro el mensaje una vez estemos haciendo la lectura general del texto. Entonces, cuando hablamos de esta palabra, queremos encontrar el significado profundo de esta palabra, tenemos que acudir a las raíces, a las palabras, perdón, que se derivaron de esta misma raíz. En este caso, las palabras coper, kipur o coporet, que en el fondo nos vienen a enseñar que se está refiriendo a un rescate, a una redención, a una expiación, es decir, en términos generales en castellano, como que pagamos la cuenta, se hizo la expiación, se hizo la redención, se lavaron los pecados. Ese, en el fondo, fíjense que con otras palabras podemos terminar expresando la idea general de este vocablo. Entonces, en ejercicios anteriores vemos que es suficiente de pronto con hacer una interpretación etimológica de la palabra o buscar la raíz de la palabra. En otras palabras no es tan sencillo. Con otras palabras necesitamos encontrar unas palabras que sean derivadas, que nos ayuden a complementar realmente el significado general de un concepto.
Segundo, un estudio comparativo de esas palabras. ¿Cómo lo vamos a hacer? Básicamente ayudándonos de la concordancia de la Biblia. Recuerden que el ejercicio interpretativo para las escrituras consiste en que nosotros no vamos a acudir a fuentes externas ni a conceptos externos, sino que es la Biblia quien se interpreta a sí misma. De manera que sí podemos ayudarnos de una concordancia, es ese conjunto de palabras que parece como un diccionario que está allá al final de la Biblia, que les dice en cuáles otros escenarios o en cuáles otros pasajes aparece esa palabra, una concordancia. También la encuentran cuando ustedes están leyendo un pasaje, están leyendo una hoja de la Biblia, regularmente aparecen unos signos, unos símbolos que los llevan al pie de página. Regularmente el pie de página amplía, en algunas versiones amplía un poco la significación, el significado de la palabra, pero casi siempre nos ayuda también con una concordancia, de manera que el uso de la concordancia es fundamental porque nos permite encontrar la palabra en diferentes escenarios de la Biblia, en diferentes pasajes, para poder asimismo encontrar la connotación o el significado amplio de esa palabra. De manera que son los contextos en que ocurren las palabras que nos van a ayudar con el significado general. Si ustedes no tienen una buena concordancia, una recomendación es que la puedan descargar de internet, la puedan tener o la puedan adquirir en una librería cristiana. Seguramente van a encontrar unas concordancias que son muy amplias y que les van a ayudar también a hacer un estudio serio del rastreo de una palabra dentro de todo el contexto de la Biblia. Pero también tenemos algunas concordancias que son electrónicas y que fácilmente se pueden descargar desde internet, que les ayudan a hacer ese mismo ejercicio. De manera que cuando nosotros hacemos ese estudio a partir de la concordancia de una palabra dentro de la escritura, podemos encontrar los diferentes contextos en los que la palabra representa o tiene un significado. De manera que el intérprete, quien está haciendo el estudio, ya va a tener un concepto mucho más amplio, un concepto más completo de lo que quiere decir esa palabra, pero no solo eso, sino que además vamos a establecer unos límites también para el investigador, para que no se vaya al uso de las ideas, al uso de la imaginación para darle un significado a una expresión específica. Otro aspecto fundamental que quiero compartir es el hecho de que es necesario entender las palabras dentro de su contexto cultural. Y vamos a explicarlo de la siguiente forma. Les pido por favor que lean el cuadro que está en color blanco. Entonces fíjense ustedes que nos está dando una definición de la palabra azafata. Este cuadro de color blanco corresponde a un recorte que hice de un diccionario de 1611, un diccionario de español de 1611. Uno supone que en 1611 no existían los aviones y por supuesto debería entender que no existían las azafatas o esa actividad como tal. Sin embargo, fíjense que ya realmente existe la palabra y que tiene un significado totalmente diferente al que podemos nosotros encontrar hoy en día en el uso diario del castellano. Si una persona habla en su entorno cultural de las azafatas hace 400 años, se refiere a una persona que guarda, que mantiene en su poder las joyas de la reina, los vestidos de la reina, y si esa persona no, o más bien si el lector no comprende esa situación, que esta palabra está siendo usada dentro de un contexto específico, pues se va a prestar para confusión, no va a entender realmente el mensaje, porque lo primero es que no va a entender cómo es posible que el libro utilice una palabra que racionalmente para ese momento no existía, porque no existían los aviones y por tanto no existía el oficio de la azafata. Es digamos, una primera interpretación equivocada que se puede hacer, y desde ahí se puede comenzar a poner en duda el texto, porque pensaríamos que el texto fue alterado, que fue modificado simplemente porque están utilizándose palabras que no existen en ese momento. Entonces, dentro del estudio cultural, nosotros tenemos que entender que una palabra es
para nosotros en el momento de interpretarla es muy importante y a veces mucho más importante entender el entorno cultural que entender el mismo significado etimológico de la palabra. Fíjense cómo acá el estudio etimológico, el origen, de dónde viene la palabra azafata, no nos sirve para comprender el concepto. Y estamos hablando, no nos sirve pues hoy en día, en el año en que estamos. De manera que la Biblia también tiene que ser entendida como un libro que está condicionado al contexto cultural de quien lo escribió, de la época en la que fue escrito. Las palabras que se escribieron en ese momento tenían un significado que puede haber variado en el tiempo. Y es entendible, por ejemplo, que el griego que se utiliza hoy en día no es el mismo griego que se utilizaba en aquella época cuando se comenzó a escribir el Nuevo Testamento, o el hebreo, por supuesto, que tiene todavía muchísimo más tiempo. Entonces, los contextos sobre los que utilizaban las palabras van cambiando, y de ahí algunas dificultades en los procesos de traducción, mucho más si no es solamente necesario entender el concepto de la palabra en su escenario natural, en su entorno cultural, sino además traerlo hasta el castellano, traerlo hasta el español, con todas las dificultades que tiene ese evento, debido a que es posible que no existan palabras en nuestro idioma que hagan, que signifiquen exactamente lo mismo que significaban en aquella época o que quiera significar esa palabra. Acá les tengo otro ejemplo, léanlo por favor. También corresponde al diccionario que les estoy mencionando. 1611 ya existía la palabra avión. La palabra avión, pero refiriéndose no a la máquina que conocemos hoy, sino refiriéndose a esta ave que están viendo ahí en la imagen, que actualmente le conocemos como vencejo. De manera que un texto escrito en aquella época que utilice las palabras azafata y avión en el mismo texto, de verdad que se va a prestar para una gran confusión, porque no vamos a entender cómo es posible que antes de que existieran los aviones ya alguien estuviera hablando de aviones y azafatas. Es un concepto clave que tenemos que tener presente cuando hacemos la interpretación de un texto, de una palabra, porque es importante que manejemos ese concepto de la cultura y del entorno cultural que se tenía en aquel momento. Este otro ejemplo que tenemos acá a nivel de la palabra trauma. Trauma hoy en día lo podemos utilizar, por ejemplo, en medicina para referirnos a una herida. Uno puede hablar de una fractura, por ejemplo, como un trauma, o de una herida abierta como un trauma abierto. Puede ser en algunos medios utilizada esa expresión, pero sobre 1600 no se comprendía la palabra trauma como la afectación emocional que es estudiada hoy en día desde el punto de vista de la psicología o desde la psiquiatría. Entonces, ese contexto de la palabra trauma, entendido desde la psicología, no existía hacia el año 1600, a pesar de que la expresión trauma sí estaba relacionada con una herida grave a nivel orgánico. Entonces, nuevamente es necesario comprender el contexto sobre el cual se está desarrollando la palabra para poder darle el significado más adecuado. En ese mismo orden de ideas tenemos la palabra formidable, que en aquella época significaba horroroso, algo que produce miedo. Hoy no lo entendemos de esa manera. Fíjense cómo ha cambiado totalmente el valor de la palabra. La palabra bizarro, que en aquella época significaba o quería representar a alguien que estaba bien vestido, que estaba bien adornado, una persona que además se consideraba que era noble de espíritu, a eso se le llamaba bizarro. Hoy en día tiene un significado que es totalmente opuesto también. Luego, cuando estamos haciendo una lectura interpretativa de los textos bíblicos, también tenemos que entender si el intérprete hizo un adecuado proceso de traducción. Muchas veces la lectura puramente textual, y por eso cuando comenzamos decía, a veces la lectura textual nos trae esas dificultades, porque una lectura textual, por ejemplo, de esta palabra álgido, que nos hace referencia a un frío intenso, no nos daría a entender que álgido, por ejemplo, hoy en día en nuestra cultura se refiere a alguien que está sufriendo dolor. Un paciente álgido es un paciente que está sufriendo un dolor intenso. Entonces, la interpretación nuevamente puede llegar a ser equivocada. Un ejemplo práctico de cómo algunas palabras son además
ah, no solo malinterpretadas, sino que afectan los contextos, afectan el resto del pasaje. Acá en la parte superior, en donde dice extraído de internet, les tengo un pasaje pues que fue extraído de internet, lo recorté de internet realmente, y leemos de la siguiente forma. Dice el intérprete de este pasaje escribe así en una página de internet. En Hechos 16 leemos 2 veces que familias enteras fueron bautizadas, la casa de Lidia y la casa del carcelero. Hace referencia a los versículos 14, 15 y 33. Y desde acá, desde ese momento, el intérprete comienza a hacer su ejercicio de exégesis. Dice, es muy probable, fíjense que ya cambia un poco el discurso, ya comienza a hacer un análisis. Es muy probable que los niños estuvieran en estos hogares, y si ese es el caso, el texto parece indicar que fueron bautizados. Es un estudio que está haciendo esta persona, que realmente no recuerdo quién es, simplemente encontré esta frase ahí en internet y la recorté para poder avanzar en un ejemplo de cómo se hacen estudios equivocados a partir de el estudio de una palabra, o como una palabra mal entendida puede afectar el resto del texto. Entonces acá este autor está diciendo que pues como en Hechos 16 se lee que bautizaron en la casa, él asume que esa casa equivale a hogar también. Y es digamos, un primer y grave error de interpretación, porque no está teniendo en cuenta el contexto cultural. En griego, la palabra oikos significa casa, pero en este entorno cultural, para ellos, en ese momento, casa no tiene el valor exacto como lo tenemos nosotros hoy en día. Casa para nosotros puede ser la estructura física que encierra un terreno en el cual vivimos. Y la expresión hogar es mucho más simbólica. Cuando hablamos de hogar, nos referimos al conjunto de personas que habitan dentro de una casa. El hogar es mucho más que la casa, el hogar es más profundo. Es un concepto en el que incluye la calidez del hogar, la calidez de las personas, el amor o el bienestar que provee un hogar. Entonces, uno de los primeros errores que hay en este texto es tratar de asimilar el concepto casa con el concepto hogar. Son dos palabras que de pronto para él significan lo mismo, incluso en algunas regiones de Latinoamérica no significan exactamente lo mismo, pero que adicionalmente debemos tener en cuenta que en el contexto original, en la cultura original, la palabra hogar realmente no tiene ese contexto, esa connotación que estamos aplicando hoy en día. Si nosotros acá actualmente podemos decir que hogar es ese conjunto de personas, el ambiente, lo que conforma la calidez del hogar, pues ese concepto no es entendido realmente en el escenario antiguo en el cual se quiere llegar a poner el ejemplo, porque es que los orientales no consideran que la tierra ni que un espacio físico sea su hogar, porque ellos consideran culturalmente que somos peregrinos en la tierra, de manera que su tienda de campaña o la casa que hayan construido simplemente es un abrigo, simplemente tiene ese concepto de protección, no tiene ese concepto de la unidad familiar que incluye o que para nosotros representa la palabra hogar. Entonces es un error de interpretación tratar de asimilar esos conceptos, pero mucho más allá de esto hay otro inconveniente grave dentro del análisis que hace el autor aquí en esta página de internet, y es el hecho de desconocer el contexto general, porque si solamente nos vamos a fundamentar en lo que encontramos en el capítulo 16 de Hechos, y ni siquiera en todo el capítulo, sino en los versículos 14, 15 y 33, como él expone, pues estamos encontrando una falla grave porque no se tiene en cuenta el contexto general de la escritura.
que es el primer contexto que nosotros debemos tener en cuenta en el momento en que vamos a analizar un pasaje, o en este caso un tema doctrinal. Fíjense cómo nada en la Escritura, ni en el Nuevo Testamento específicamente, que es el que nos llama la atención acá por el tema del bautizo, ningún otro pasaje nos enseña que Jesús bautizó a niños, que los apóstoles bautizaron niños, que los seguidores de los apóstoles bautizaron niños, o que era una práctica común dentro de la iglesia. Luego, ese solo hecho de entrar en contraposición con el marco general del texto, pues ya entra en contradicción. Y entonces nosotros tenemos que pensar en ese instante y poner en balanza qué quiere decir el autor o qué está pasando acá con el ejercicio de interpretación, porque hay un choque, que además es un choque irremediable, entre el pasaje que están presentando y lo que nos muestra la totalidad, la globalidad del Nuevo Testamento. Lo pongo de la siguiente forma. Aquí en Colombia, como seguramente en la mayoría de países que están aquí representados por ustedes, pues existen unas leyes supremas dentro del país que se llaman constitución política. En Colombia la constitución política es la ley máxima, la ley fundamental, de manera que luego el Congreso puede expedir leyes. También tenemos otros niveles, como por ejemplo las ordenanzas, los acuerdos, pero digamos que inmediatamente por debajo de la constitución política están las leyes, y acá en Colombia las leyes las fabrica el Congreso. Pero si una ley, por muy bien redactada que esté, encontramos que va en contra de la Constitución, pues hay un choque que es irreconciliable y la Constitución prima por encima de la ley. Es decir, no hay ninguna ley que pueda estar por encima de la ley general, no hay ninguna ley que fabrique el Congreso que pueda estar por encima de la Constitución, a menos que se modifique la Constitución. Pero la Biblia no se va a modificar, la Biblia está como está, nadie la va a modificar. De hecho, una de las reglas es que no podemos agregarle ni quitarle absolutamente nada, tenemos que recibirla tal y como viene. Así como la constitución política se recibe tal y como viene, y de esa manera debe ser interpretada desde el punto de vista legal. En ese caso, cuando una ley entra en contradicción con la constitución política, prima la constitución política. En este caso ocurre exactamente lo mismo, cuando a través de un error o de cualquier asunto interpretativo encontramos que se va en contra de lo que enseña globalmente la Escritura, pues simplemente es porque no es la Escritura la que está equivocada, sino es el pasaje que está siendo definitivamente mal interpretado. O pasó algo allí, o un error de traducción, o la versión que estamos utilizando está alterada, pero definitivamente no puede un versículo estar por encima de la globalidad de lo que enseña la Constitución, porque se entra en una contradicción que es de tipo irreconciliable, y esto no puede ocurrir dentro de la interpretación de la Biblia. Miramos este otro ejemplo en el que entendemos la importancia de comprender el contexto cultural. Hace tiempo, los persas tenían una costumbre, y era que cualquier mensajero oficial tenía la facultad de obligar a cualquier persona, a cualquier habitante de un lugar, a que le llevara la carga, a que le cargara sus cosas, por lo menos por una milla. Esa costumbre más adelante la toma también el Imperio Romano, y ya son los mandos militares, los militares que tenían rango, quienes tenían la potestad de obligar a un judío, en este caso, a llevar una carga por una milla. Entonces, eso era parte de su derecho legal en aquel momento, un derecho que tenían los militares romanos. Entendemos en Mateo 5:41 cuando Jesús dice: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla. Y solamente si entendemos el contexto cultural, qué estaba pasando, por qué los soldados romanos tenían esa facultad legal, es cuando entendemos por qué Jesús hace referencia a ese pasaje y les dice: bueno, ve con él 2, es decir, llevarle la carga 2 millas. Es un poco lo que encontramos en el Nuevo Testamento, que siempre pone el estándar más alto en requerimientos para el cristiano, porque muchas personas piensan que el Antiguo Testamento es más complejo, más difícil de cumplir.
y cuando nos encontramos las enseñanzas de Jesús, encontramos que siempre establece un parámetro mucho más alto todavía. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, cuando dice, antes decía, si alguien toma a la mujer de su prójimo, y ahí se constituye el pecado. Ahora Jesús dice, no es necesario ni siquiera que llegue a ese hecho. El simple evento de pensar, de pecar en el corazón con la mujer de su prójimo ya se constituye en un pecado, en un delito con respecto al estándar que pone Jesús, que fíjense que siempre es un estándar mucho más alto. Lo que pasa es que Él se encarga de hacer el pago por esas faltas, pero siempre el Nuevo Testamento va a tener ese criterio en donde es mucho más exigente. Nuevamente el entorno cultural, regresando acá a la diapositiva, es el que nos enseña qué es lo que está sucediendo con esta palabra que probablemente, o esta expresión que probablemente no podemos entender de forma adecuada. Y ahora vamos a comenzar a hablar del estudio de las palabras en su contexto. Ya hemos dicho que los contextos, o más bien que las palabras son unidades de pensamiento que ocurren dentro de una frase o que ocurren dentro de una oración. Luego, es muy probable que sean los contextos que nos den un significado más amplio, más preciso de lo que quiere decir una palabra, más aún que el propio significado etimológico o el propio significado filológico que podamos encontrar. Y vamos a comenzar a hablar un poco acerca de la sintaxis, tema que veremos en el próximo video. Hablaremos acerca de la sintaxis. La sintaxis como parte de la gramática que estudia la forma en la que se ordenan, en la que se arman las palabras, en este caso en castellano, para que la oración sea correcta, sea entendible. Entonces en castellano debemos tener por lo menos un sujeto, verbo, predicado, en qué tiempo está conjugado ese verbo, el género del sujeto, y eso simplemente por mencionar algunos conceptos básicos de las reglas sintácticas que debemos tener para poder entender un contexto. Entonces, si ese contexto está bien construido, a partir de él podemos entender el significado real de las palabras que están siendo utilizadas en esa misma frase, en esa misma oración o en ese mensaje. Les pido por favor que lean en la parte superior la frase que está en color rojo. Entonces fíjense cómo tenemos un conjunto de palabras que cuando lo leemos detenidamente podemos entender qué es lo que está pasando con esta persona. Lo que quiere darnos a entender es que si se hubiese mojado, pues probablemente también se hubiera resfriado. Pero la forma en la que están puestas estas palabras, el desorden que tenemos de las palabras, no nos permiten hacer una clara interpretación del texto, de la frase. Exactamente lo mismo ocurre con el nivel más básico de interpretación de la escritura. Al traductor le ha correspondido entender las reglas de ese idioma en el que fue construido el mensaje y comprender también las reglas del castellano, del español, y traer el mensaje hasta acá, hacer esa conversión de las reglas. Miren el segundo ejemplo, dice, pobre Juan perdió a su perro. Si yo me voy al origen de la palabra pobre, al significado etimológico, voy a encontrar algo totalmente diferente a lo que realmente el texto me quiere decir, porque el contexto me está enseñando que Juan perdió a su perro y que cuando habla de que pobre no se refiere a que no tiene dinero, sino se refiere a una condición emocional que está sufriendo la persona en este instante, de manera que la sintaxis tiene un valor fundamental dentro del estudio de la escritura, porque es a partir de ella que podemos entender el significado de las frases, por supuesto de los contextos, y ahí sí de las palabras. Otros ejemplos que están allí en el recuadro de color azul. En el maratón del pasado mes de mayo, Juan llegó en segundo lugar, Pedro en primer lugar y Pablo en tercero. Fíjense que solamente hay un verbo, que es el verbo llegó en este caso. De manera que allí existe solamente una oración, a pesar de que tenemos a tres sujetos, a tres personas que hacen parte de ella. En el siguiente ejemplo dice, María es madre de Arturo y tía de Eloísa. Allí entendemos que hay dos oraciones. De una parte María es madre de Arturo y de otra parte María es tía de Eloísa, y
una frase construida puede ser como que María es madre de Arturo y María es madre, es tía de Eloísa, pero simplemente que en español podemos como juntar ese concepto sin alterar el contenido que quiere expresarnos el autor, el mensaje del autor, y fíjense que allí realmente hay dos verbos, solamente que no es necesario escribir el segundo, sino que tácitamente entendemos que se encuentra allí. Este ejemplo fue tomado de internet, en la parte inferior encuentran la cita de donde fue extraído. Ahora, vamos a hablar de los contextos y regreso nuevamente al momento de que la escritura general, toda la Biblia es el primer contexto. Si algo va en contra del contexto general, pues debe ser revisado o no debe ser aceptado o es una interpretación equivocada. ¿Por qué las Biblias cristianas no aceptan el libro de Macabeos, por ejemplo, los libros de Macabeos? Vamos a leer el pasaje que está en la parte inferior de la pantalla. El segundo libro de Macabeos, capítulo 12, 43-46, dice: después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, les mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado. Ya ahí, únicamente hasta ese punto en donde hemos leído, encontramos ya una falla absolutamente irreconciliable con el resto de la escritura. Nosotros no podemos comprender, porque nada dentro de la escritura nos enseña que el sacrificio por el pecado se hace con dinero. Recuerdan ustedes que sobre la Edad Media existía la costumbre por medio de la cual algunas autoridades de la Iglesia romana vendían indulgencias. La indulgencia era un papel que daba a entender que el pecado le era perdonado, entonces había que comprar ese papel. Entre más dinero tuvieras tú, pues más pecados te perdonaban. Era un negocio que tenía la Iglesia romana con sus, porque la única persona que autorizaba la venta de indulgencias a un rango inferior era el representante papal, de manera que era él el que le daba la autorización a otros líderes de la Iglesia romana para que pudieran vender las indulgencias. Entonces es entendido pues que el resto de la escritura nos enseña que no es con dinero que se logra el sacrificio por el pecado. Continuamos leyendo: obrando muy hermosa y noblemente pensando en la resurrección, pues de no esperar que los soldados muertos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos, más si se consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que se duermen piadosamente. Era un pensamiento santo y piadoso, por eso mandó a hacer ese sacrificio expiatorio en favor de los muertos, a fin de que fueran liberados del pecado. Totalmente contradictorio el pasaje con respecto a lo que nos enseña el resto de la escritura. De la misma manera que la interpretación, el ejemplo interpretativo que les mostraba hace un rato acerca del bautizo, exactamente lo mismo, son pasajes que sacados, en este caso, no sacado del contexto, sino encontrado en un libro que no es aceptado, en un documento que no es aceptado como canon bíblico. Podemos entender Macabeos como un buen libro de historia, seguramente, de historia de los judíos, pero no podemos entenderlo como un libro que haga parte de la Biblia, porque es contrario a lo que enseña la totalidad del texto. Entonces, el primer contexto siempre va a ser la escritura en su totalidad. Vamos a ver ahora el segundo contexto, y el segundo contexto se refiere a cada uno de los testamentos. Tenemos dos testamentos o dos textos grandes dentro de la Biblia, que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y entendemos que en su lenguaje el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, mientras que el Nuevo está escrito totalmente en griego. En hebreo el Antiguo Testamento, con algunas excepciones en Daniel y unos pocos versículos en Esdras y Jeremías, y el Nuevo Testamento que fue escrito en griego, pero no en un griego técnico. Por ejemplo, si alguien acá es ingeniero, tiene un lenguaje particular. Si alguien acá trabaja con electrónica, tiene un lenguaje particular, o si repara cosas de fontanería, tiene un lenguaje muy particular. El idioma que se utilizó para la construcción de la Biblia fue un lenguaje común y corriente, como el que usaba cualquier persona en el pueblo. No requería
tener unos conocimientos técnicos para poder ser entendido. El Antiguo Testamento es un documento que contiene promesas, el Nuevo Testamento contiene el cumplimiento de esas promesas. El Antiguo Testamento es profético señalando la venida de Cristo. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de esa profecía, y además se encarga de enseñarnos, de señalarnos el sacrificio en la cruz. El Antiguo Testamento entonces es mucho más profético, mientras que el Nuevo Testamento es más de llevar el mensaje, más apostólico. De manera que también el Antiguo Testamento es principalmente simbólico. El Nuevo Testamento casi no tiene simbolismo dentro de su estilo literario, es más histórico y tiene simbolismo allá al final en Apocalipsis. Es muy rico en ese ejercicio del uso de los simbolismos, pero es necesario entender en qué escenario tenemos nuestro pasaje, qué es lo que estamos estudiando y en qué escenario lo estamos estudiando. Cada uno de los testamentos tiene sus propias características, su propio idioma, su propio entorno cultural, y tiene que ser entendido de esa manera. El tercer contexto es el libro particular que estamos leyendo. Un ejemplo que traigo acá es el de el mensaje que le escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Les dice Pablo: estoy maravillado de que tan rápido ustedes se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso lo encuentran en Gálatas 1, del 6 en adelante. Y fíjense cómo nuevamente es necesario entender el contexto, porque este mensaje no se lo está escribiendo Pablo en general a todas las iglesias o a todas las congregaciones que existían en este momento, en esa época. Se le está escribiendo a la gente de Galacia, se le está escribiendo a los Gálatas, porque ellos tenían un problema grave que les estaba afectando la iglesia. ¿Alguien me quiere decir cuál era el problema que tenían dentro de la iglesia en ese instante? El judaísmo, querían judaizarse. Muy bien, ese era el principal problema que estaban teniendo en ese instante. Estaban judaizando, estaban tomando a las personas que no eran judías y que estaban aceptando el cristianismo, y las estaban obligando, por ejemplo, a circuncidarse y a seguir los ritos que seguían los judíos en aquella época. Esto no estaba ocurriendo en todas las iglesias de ese momento histórico, estaba ocurriendo allá en Galacia. Por eso es un mensaje que le envía el apóstol Pablo a las iglesias de Galacia. Con el transcurso del tiempo, el mensaje se vuelve universal, en el sentido de que, a pesar de que se lo escriben a ellos, si alguien hoy en día, por ejemplo, está judaizando dentro de sus congregaciones, pues es un mensaje que le es revelado o le es escrito a esa persona o a esa congregación o a ese grupo que está comenzando a tener este tipo de prácticas. Ahora sí, ya entendiendo el contexto general del libro, podemos entrar, si queremos, a profundizar en algunas de las palabras que se utilizan allí. Por ejemplo, estoy maravillado, la palabra maravillar, del griego saumazo, que significa no solamente maravillar como lo entendemos en español, sino que también quiere reflejar que estaba admirado, que estaba asombrado, pero también se refiere a tener temor, a tener miedo, a estar asustado. Pablo, cuando dice estoy maravillado, no es solamente porque está asombrado, sino que está temeroso de la situación que ellos están viviendo. Es ese tipo de asombro que está reflejando Pablo. Y más adelante, cuando habla de perturban, que es el segundo ejemplo que tenemos acá en la imagen, se refiere a la palabra tarazo, que básicamente quiere decir que están agitando, están removiendo, están conmoviendo, pero también están oprimiendo. Es un concepto global de esta expresión. Perturbar no es solamente entonces molestar, incomodar o alborotar. Perturbar también significa que los están oprimiendo, es decir, con esos comportamientos religiosos los estaban oprimiendo, los estaban obligando a tener unas actitudes que no eran las correctas. Ya cuando tenemos nosotros entonces el análisis del contexto general que nos está mencionando el libro, y ahora comenzamos a definir algunas de las palabras o algunos de los términos que allí se están utilizando, el concepto general de lo que era el griego, que fue el idioma con el que se construyó este texto. Entonces ahí sí podemos nosotros tener un poco más de claridad acerca de por qué
ese temor, por qué esa preocupación que estaba teniendo el apóstol con respecto a la situación de opresión y de agitación a que estaban siendo sometidos las personas que estaban participando dentro de esta congregación. Profe, yo quería hacerle una pregunta, permiso. Siga, por favor. Gracias. Era, ok, ¿cuándo, bueno, me nace, no sé si los compañeros también, cuándo yo debo de entender en qué momento debo de aplicar esta fórmula, ¿verdad? O esto que estamos viendo. ¿Por qué la pregunta? Porque, no sé, tal vez difícilmente yo esté leyendo, ¿verdad? La Biblia y a dónde debo entender que tengo que ir a buscar, a hacer todas estas fórmulas, ¿verdad? Para ponerle un nombre de lo que usted nos está enseñando, ¿verdad? No sé si me explico con la pregunta, ¿verdad? Difícilmente uno vaya a tener en una lectura normal, ¿verdad? Un diccionario bíblico o palabras en hebreo, en griego, ¿verdad? Sino donde yo puedo identificar cuándo tengo que ir a aplicar estas reglas. No sé si me explico. Sí, O sea, cuando yo identifico, ahora sí estoy leyendo esto y tengo que ir a estas reglas porque necesito saber algunas cosas de más. sí, y de pronto fue porque omití mencionar justamente algo al comienzo, cuando comencé a hablar, y es que eh, acá estamos, esta no es nuestra primera clase, este video representa ya el resumen de muchísimas otras cosas que hemos visto con anterioridad. Recuerden ustedes que todo lo hemos partido desde el estudio que hacen algunos filósofos y algunos pensadores importantes acerca de cómo se aplica la hermenéutica. Y que uno de los grandes problemas, tú estás refiriéndome ahora textualmente a uno de los grandes problemas que tuvo Heidegger cuando él dice necesitamos crear un marco conceptual de cómo aplicar la hermenéutica. Ya Heidegger en su momento tenía esa dificultad y decía, bueno, ¿yo en qué momento comienzo a utilizarlo y en qué orden voy a utilizar este ejercicio hermenéutico? ¿Cómo voy a hacer yo para poder aplicar estas reglas? Y fíjense que Heidegger intenta hacer lo que se llamó el marco conceptual de la hermenéutica, que al final él termina abandonándolo, y no solo él, sino que más adelante Gadamer también termina diciendo, no, es que esto no funciona de esta manera. Gadamer, fíjate que termina diciendo, es la hermenéutica no puede ser entendida como una técnica, la hermenéutica tiene que ser entendida como un arte. Es decir, como que yo conozco todas las herramientas, y lo que hemos venido haciendo durante todo este ejercicio de hermenéutica es dotarlos a ustedes de herramientas. Y esas herramientas es como cuando tú tienes un trabajo de carpintería. Entonces tú tienes que saber en qué momento vas a utilizar la herramienta para cortar, la herramienta para moldear, la herramienta para taladrar, en qué momento. En el momento en que sea necesario y que solamente el carpintero se va dando cuenta de acuerdo a, claro, la habilidad le va a ayudar, por supuesto, cuando se van aplicando esas herramientas, la habilidad va a hacer que sea más fácil, más rápido de identificar cuál herramienta utilizar y en qué forma utilizarla. Pero en el fondo, todo lo que hemos visto de hermenéutica al final terminó resumido en esto. La hermenéutica termina siendo un arte, que es lo último que vimos con Gadamer, y que es un arte que nos lleva a, recuerdan cuando decíamos, nos lleva a discutir con el texto, a no cerrar el texto, a hablar con el texto, dejar que el texto me hable, yo hablar con el texto. Si yo quiero hacer un estudio serio de la escritura, obligatoriamente necesito una concordancia, obligatoriamente necesito un diccionario hebreo, obligatoriamente necesito un diccionario en griego, porque si yo quiero hacer un ejercicio real, necesito herramientas, más todas las herramientas mentales que hemos visto que nos provee la hermenéutica. Entonces, ahora también estamos viendo otras herramientas, que es el contexto global general, el contexto del testamento en el que se encuentra el pasaje, el contexto del libro, también son herramientas. ¿Cuándo comienzas tú a aplicarlas? Cuando no entiendes algo. Cuando tú dices, yo este pasaje no lo entiendo, no lo aplico en otros pasajes porque los estoy entendiendo bien, pero ahora este pasaje al que me estoy enfrentando ahora en la escritura, que es tan extensa, y tratar de definir cuáles van a ser los pasajes en los que ustedes van a tener una dificultad de interpretación, pues sería absurdo intentar adelantarnos a cuáles van a ser esos pasajes con los que ustedes van a tener o han tenido alguna dificultad interpretativa.
porque somos muchos y porque cada uno ha tenido diferentes dificultades. Entonces, insisto, lo que nosotros tenemos acá es un conjunto de herramientas que debemos aplicar. ¿En qué momento comienzo a aplicarlas? Cuando siento que me enfrento a un pasaje de difícil comprensión, que no estoy entendiendo bien qué es lo que está pasando. Yo acá aleatoriamente tomé este pasaje, que es el de Gálatas 1:6-7. Aleatoriamente lo tomé para poder darles un ejemplo, pero de la misma manera ustedes pueden tomar cualquier pasaje desde el cual estén presentando la dificultad y comenzar con un ejercicio que, si bien no es un marco normativo, ustedes comienzan a pensar, bueno, ¿dónde está mi dificultad? Este pasaje que estoy leyendo y que no entiendo, ¿hace parte del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento? ¿Va lo que yo estoy pensando de él? Se preguntan ustedes, ¿lo que yo estoy pensando de este pasaje está en contra de lo que enseña la totalidad del texto, es decir, el contexto global que es la Escritura? ¿Se está saliendo de ese contexto global? Entonces, si se está saliendo del contexto global, entendemos que el problema no es del contexto global, el problema es del pasaje que está siendo mal interpretado o que tiene algún error de traducción, porque puede hacer que exista un error de traducción o un error interpretativo de quien hizo el ejercicio de traer el mensaje hasta el castellano, o que yo soy quien no está entendiendo realmente. Entonces, recuerdan cuando veíamos acerca de los paradigmas, de los preconceptos, lo primero es tratar de liberarnos de eso, de decir, voy a leer este pasaje sin ningún tipo de preconcepto religioso, sin ningún tipo de anticipación doctrinal, sino que yo voy a leer este pasaje tratando de salirme de todas esas enseñanzas que me han dado antes, de todo lo que me han mostrado antes, tratando como de borrar mi mente en ese sentido y tratar de entender el texto a partir de lo que el texto me enseña, no de lo que yo creo o de lo que otros han dicho que creen. Que es un poco lo que el ejercicio que les mostraba aquí anteriormente con la interpretación que hace alguien acerca del bautizo. Este pasaje lo encontré así también aleatoriamente por internet en el momento en que estaba preparándoles la diapositiva y fíjense cómo muchas personas hacen enseñanzas a partir de el uso equivocado de palabras, de darle significados a las palabras, significados equivocados. Entonces, ¿cómo haces tú para poder darle el significado correcto a una palabra? Tienes que tener herramientas. Ahora, los diccionarios en internet, se consiguen el diccionario en hebreo, se consigue el diccionario en griego, se consiguen muy buenas concordancias y no solo eso, sino que conseguimos herramientas electrónicas que te permiten hacer comparación entre diferentes palabras. Y hay unas herramientas que te van a poner varios diccionarios al mismo tiempo y que te permiten ir contrastando. ¿Por qué? Porque no podemos caer solamente, y acá no es que haya una equivocación en este pasaje que les estoy mencionando aquí que utiliza Pablo. O sea, Pablo dice, estoy maravillado. ¿Por qué escogí yo la palabra maravillado? La escogí al azar. O sea, no lo hice por ninguna razón específica. Pude haber utilizado cualquier otra, pero esa palabra me llamó la atención. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo con maravillado? Realmente representa lo que yo entiendo en español y fue una enseñanza también para mí porque yo no lo conocía. Cuando vine a hacer el ejercicio sobre la palabra, me di cuenta que el apóstol Pablo aquí también se estaba refiriendo a que estaba temeroso, estaba asustado. O sea, él siente temor por lo que los demás están haciendo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, alguien hace algo y ustedes saben que eso está mal y a ustedes como que les da miedo lo que hace esa persona. Es más o menos lo que Pablo nos está queriendo decir aquí. Estoy realmente temeroso por lo que ustedes están haciendo. Luego escogí aleatoriamente otra palabra, que fue perturbar. Pude haber escogido cualquier otra, pero acá específicamente para el ejercicio que hice para ustedes, escogí esa. Y me di cuenta también, sin haberlo estudiado antes, sin haberlo entendido antes, que cuando el apóstol habla de perturbar, también no es solamente de agitar, sino de oprimir. Es decir, los estaban oprimiendo, les estaban imponiendo a la fuerza un concepto doctrinal. Seguramente, si a este mismo pasaje le seguimos haciendo otros estudios, a partir de las herramientas, de todas las herramientas que hemos venido utilizando, encontramos muchas más cosas interesantes. Pero fíjense que no estamos dejando volar la imaginación como con el método alegorista, como con el método pietista. No estamos haciendo eso, estamos aquí trabajando directamente con las palabras, qué quiere decir el autor real del texto y cómo estamos nosotros abordando un texto a partir de un mensaje que es muy claro y que no se está saliendo para nada de las reglas interpretativas que pretendemos tener.
Entonces, para resumir, ¿cuándo lo aplicas? Cuando tú consideres que tienes un problema con un pasaje específico o que quieres profundizar con él, simplemente porque tú quieres profundizar o quieres hacer un mensaje a partir de un versículo que te llama la atención y comienzas a profundizar en él porque vas a construir tu mensaje a partir de ese versículo. Pero ¿cuáles herramientas utilizamos? Todas las que hemos visto. ¿En cuál orden? Ahí sí no podemos darte un orden matemático porque realmente no existe en hermenéutica un orden matemático. Ninguno de los autores de la hermenéutica vas a encontrar en ninguno de ellos, ni siquiera ya desde cuando los presocráticos comenzaban a hacer sus explicaciones sofistas, estamos hablando desde antes del nacimiento de la filosofía, hasta ahora, hasta lo último que tenemos nosotros claramente definido en Gadamer, podemos llegar a encontrar un marco general de cómo aplico estas herramientas. Y al contrario, es como que debo tener claro cuáles son las herramientas que tengo. Es como si tú tienes un taller y todas las herramientas están puestas allí en orden en la pared del taller y vas a utilizar las herramientas adecuadas en su momento específico. Bueno, continúo. Cuarto contexto. Cuarto contexto, lo que antecede y lo que sigue al pasaje. Esta herramienta también es muy importante. Y pusimos el ejemplo aquí con Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 24. Para mí este versículo, para mí no significa que es para todos. Para mí este versículo prácticamente que me resume la totalidad del mensaje de la Biblia. Si a mí me dijeran, tiene que resumir la Biblia en un versículo, probablemente yo escogería este. El versículo 24 del capítulo 3 de Romanos que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Me está diciendo que soy justificado, que no tiene costo, sino que es gratis, que además es por su gracia, es decir, porque Él deseó hacerlo, que me ofrece una redención y que esa redención está expresada en Cristo Jesús. Ahora, si yo quiero entender un poco más de qué se trata esto, por qué está diciendo esto el apóstol, pues hago el ejercicio de entender el contexto que antecede y me devuelvo al capítulo anterior. Y el capítulo anterior nos dice, por su dureza, por su corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es decir, tenemos dureza en el corazón, no nos arrepentimos del pecado, guardamos esa ira, la estamos amontonando para el día en que venga el día del juicio, y ese juicio además nos dice que es un juicio justo. Entonces yo ya entiendo que hay un antecedente importante, por eso necesito esa justificación, por eso necesito esa justificación que viene por gracia y que se logra a través de Cristo. Y entonces leo los capítulos posteriores y me encuentro un versículo que dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, es decir, cuyas faltas, cuyos pecados les son perdonados, cuyos pecados son cubiertos. Casi que en esos 3 versículos que tenemos allí está la totalidad de lo que nos enseña la Escritura. La Biblia nos dice, estamos en pecado, pero tengo la posibilidad de recibir la salvación, la redención a través de Cristo Jesús, y bienaventurados los que reciben esa salvación y sus pecados son cubiertos. Y eso lo logramos entender dentro de este cuarto contexto, donde yo reviso lo que antecede y lo que continúa. No siempre ocurre. Es otra herramienta que tenemos a disposición, pero no siempre el pasaje anterior ni el pasaje posterior nos aclaran el pasaje presente. Es más, en algunas ocasiones ni siquiera el propio contexto nos ayuda a entender el significado específico de una palabra, y vamos a poner unos ejemplos ahora enseguida. Entonces, dentro del estudio de los contextos, recuerden que hay un contexto grande, un contexto global, que es el de la Biblia. Tenemos un segundo contexto, que es el del testamento, en el cual estamos recibiendo, el cual estamos analizando el mensaje. El tercer contexto es el contexto del libro específico, la carta en la cual se está recibiendo el mensaje. ¿De qué se trata ese libro? ¿A quién se lo escribieron y por qué lo escribieron? ¿Cuál es el mensaje de ese libro, de ese documento? El cuarto punto con respecto al contexto es lo que antecede, lo que precede y lo que va después del pasaje. Y finalmente les quiero traer unas recomendaciones relacionadas con el estudio de esos contextos. Primero, que para el estudio de la Escritura no tengan en cuenta la división en capítulos y versículos que se hace actualmente. ¿Y por qué hacemos esto? Porque recuerden ustedes que antiguamente la Biblia no estaba dividida en capítulos ni en versículos. Y muchas veces lo que ocurre es que como termina el capítulo,
cortamos el mensaje hasta ahí, no seguimos avanzando y muchas veces la explicación del contexto se queda en los versículos que vienen, pero no los leímos porque estamos siguiendo la división por capítulos. Ahora, la división por capítulos y versículos no es que sea mala y es muy antigua, viene desde hace muchísimos años y no ocurrió en un solo momento específico. De hecho, las diferentes traducciones ni siquiera utilizan los mismos nombres de los títulos, porque esos nombres de los títulos se los ubica el editor o quien está haciendo el diseño de esa versión bíblica con el objetivo de ayudarle un poco a quien está leyendo a entender de qué se tratan los siguientes capítulos o los siguientes versículos. Pero entendemos que esos títulos o esas divisiones no estaban en los textos originales. Entonces, entender eso nos ayuda a tener claro que para nosotros es importante ver lo que antecede y ver lo que viene después del texto que estamos estudiando. Tampoco es conveniente hacer una enseñanza a partir de un título, porque es que los títulos no vienen haciendo parte del original del documento bíblico, sino es algo que alguien escribió posteriormente, de manera que no hace parte integral del mensaje que ha sido provisto por los autores, por el autor original. Entonces, no es conveniente. Segundo, los contextos tienen algunas herramientas que vamos a comenzar a ver hoy y terminaremos la próxima clase. Entre ellas quiero referirles los paralelismos. Estos paralelismos son expresiones similares o son expresiones opuestas que tienen como objetivo ayudarnos a aclarar el significado de un pasaje específico. Entonces tenemos dos clases de paralelismos, hay otros, pero pues básicamente estos son los que más nos interesan: el paralelismo armónico, que son expresiones similares, y el paralelismo antitético, que son expresiones opuestas. Miremos, por ejemplo, en Proverbios 6:2. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Cuando alguien se compromete en algo, cuando alguien habló y se comprometió, te has enlazado con las palabras de tu boca. Y fíjense que este paralelismo es armónico porque la segunda parte vuelve a decir lo mismo, pero digamos con otro tipo de expresión: has quedado preso en los dichos de tus labios. Y al ser armónico, al utilizar esas expresiones similares, nos aclara el mensaje, nos está enseñando, confirmando el mensaje que está dando el texto. Ahora miremos en Proverbios 14:34, dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Fíjense que este es un paralelismo, pero es un paralelismo antitético, es un paralelismo de expresiones opuestas, pero a pesar de que están opuestas, nos ayudan a aclarar el significado. La justicia engrandece una nación y el pecado es afrenta de la nación. Son opuestas, pero aclaran el mensaje. Entonces, es importante también tener en cuenta dentro del estudio de los contextos que se presentan estos ejercicios de paralelismo. Una afirmación debe ser tomada en el sentido limitado o restringido cuando el contexto así lo indica. Estamos hablando de contextos. Una afirmación debe ser tenida en cuenta dentro del contexto y no siempre es una norma general, sino que debe ser limitado o restringido esa afirmación o ese significado de esa afirmación dentro del contexto en el que fue mencionada. Aquí tenemos un ejemplo cuando Jesús dice: ni este pecó ni sus padres, porque le preguntan, bueno, ¿y esta persona por qué tiene esta enfermedad? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Y Jesús le dice: ni este pecó ni sus padres. Si solamente leemos esta afirmación y no leemos ningún otro pasaje de la Escritura, podemos entender que ninguna clase de pecado de enfermedad proviene ni se asocia a ningún pecado en quien lo sufre o en su línea generacional. Entonces, ¿dónde queda, por ejemplo, una persona que tiene problemas con el alcohol, que es borracha, que la Escritura condena al borracho, y esta persona tiene un alto consumo de licor y termina con un problema hepático, con una cirrosis hepática? Es una enfermedad derivada directamente de una actitud que es claramente pecaminosa a la luz de la Escritura. Entonces, fíjense que ahí sí está ajustada esa enfermedad ligada directamente a una condición de pecado. Y así cualquier ejemplo que ustedes quieran utilizar. Entonces, para este caso específico, en este sentido limitado, en este contexto, ni este pecó ni sus padres, para ese caso específico. Luego,
esas afirmaciones deben ser entendidas siempre dentro de sus contextos. Los contextos son absolutamente importantes para entender el significado de una palabra o entender el significado de un mensaje específico que queramos nosotros aclarar. Entonces, el contexto inmediato, no siempre, pero muchas veces el contexto inmediato nos aclara el sentido de una palabra que está siendo utilizada. En Mateo 26 dice, versículo 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. Ahora, si nosotros no entendemos el contexto, vamos a suponer que Jesús se cortó las venas y que llenó la copa de la sangre que estaba saliendo de sus venas, y no es eso lo que está ocurriendo. Fíjense que el contexto acá es el que nos da a entender qué es lo que realmente está sucediendo en este evento en donde se celebra esta cena. ¿Qué representa el vino? ¿Qué representa el pan? Y está claramente especificado a partir del contexto. Otro ejemplo también, Efesios 5, 31, 32, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y no se está refiriendo a que cada uno se quitó un pedazo de brazo y lo puso en un molino y entonces armaron una sola carne. No se está refiriendo a eso. Es el contexto nuevamente el que nos da el significado de qué quiere decir esta palabra o en general esta expresión de ser una sola carne. Y ahora vamos a revisar acá este otro pasaje, pero permítanme un segundo. Quiero que alguien me colabore con la definición de fe. ¿Qué significa fe o cuál es la definición de fe en la Biblia? ¿Quién la recuerda? Amén. Es la certeza de lo que se espera, la esperanza de lo que no se ve. La certeza y la convicción, ¿cierto? Entonces, listo, ya tenemos una definición de fe. Eso es lo que nos dice la Escritura de que la definición de fe que nos da la Biblia. Ahora vamos a mirar estos pasajes acá. Gálatas 1, 23, 24. Solamente oigan decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Lean con calma de nuevo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿A qué se refiere aquí la palabra fe? ¿Cómo podemos definir esta palabra fe aquí? ¿Se define exactamente como lo acaba de referir Luis Gerardo o qué pasó acá con esta definición? Una creencia o una religión. Perfecto, muy bien, así es. Entonces fíjense que ya cambió el concepto. O sea, es el contexto el que me está dando el significado de esta palabra. Ahora me está diciendo, este es como un conjunto de creencias, ¿no? La doctrina, si se quiere. Ahora predica la doctrina que en otro tiempo asolaba, la creencia que en otro tiempo asolaba. Muy bien por esa respuesta. Fíjense cómo cambió el significado a partir del contexto. Miremos Romanos 14, 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahora, porque no lo hace con fe. ¿Cómo definimos esa palabra fe allí? ¿A qué se refiere? Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con seguridad. Porque no lo hace con certeza, no lo hace con confianza. Fíjense que nuevamente el contexto... El tema de los alimentos, ¿no? Sí, no está teniendo confianza, no tiene confianza en lo que él cree, pero es un concepto de fe diferente al que leímos hace un momento y diferente al concepto de fe que nos definieron también anticipadamente. Hechos 6:5-6, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban varón lleno de fe. Esta sí es la fe a la que se está refiriendo allá en la definición que nos dio Luis Gerardo. A ese tipo de fe es a la que se refiere. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dando fe. Tiene otro significado diferente, ¿cierto? Aquí es dando testimonio.
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando testimonio a todos con haberle levantado de los muertos. Mateo 8:26. Él les dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Nuevamente está relacionado con la seguridad, con la certeza. Reina Valera 1960, Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces observen cómo cada uno de los pasajes termina encerrando una definición específica para la misma palabra. No siempre es la misma, es el entorno el que nos da el significado. Es el entorno el que nos ayuda a comprender qué es lo que está pasando en ese pasaje especial. Profesor, Sí. hay un versículo, ahorita se me olvida, que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Sí. Y qué interesante que de Hebreos 4:2 que nos muestra, porque dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe, ¿verdad? Pareciera que es como contradictorio, Hace porque... un círculo, correcto. Exacto, sí. Muy, muy interesante, nunca lo había visto de La esa forma. medida de fe que cada uno tiene. Y luego, bueno, en algún momento hablaremos de ese tema, la medida de fe. Es interesante también. Entonces, al punto al que yo quiero llegar es que los contextos siempre nos van a ayudar a definir algo que no tenemos claro. Es como cuando, yo no sé si ustedes han visto en las puertas, en algunas puertas de unas casas, a veces las personas ponen, no me venga a hablar de nada, yo soy católico y tengo mi fe. O sea, esa definición de fe es diferente allí en ese sticker que a veces pegan en las puertas a la definición de fe que da la Escritura, porque la definición de fe que nos da la Escritura es certeza, es convicción. Y allí en el sticker que pegan en las puertas se están refiriendo a un conjunto de normas, a un conjunto de creencias, a la religión. Entonces, fíjense que en español también esa palabra tiene diferentes interpretaciones a partir del contexto. Los contextos son claves para la interpretación de los textos. Vamos a hablar ahora de esta otra regla, si se quiere, o de esta otra recomendación sobre cuando estamos trabajando con textos. El contexto, vamos a hablar de los excursos. La definición de excurso en el diccionario es digresión o disgresión. Y les digo que siempre queda uno como en lo mismo porque la definición termina siendo más compleja que la palabra. Y además porque tienen una discusión sobre si se dice disgresión o se dice digresión. Entonces, digamos el excurso. Básicamente el excurso es cuando alguien cambia abruptamente del tema sobre el cual está conversando. Y el ejemplo que usamos acá es cuando usted tiene una conversación con su chat de WhatsApp y entonces de pronto la otra persona no sigue la línea de la conversación, sino que saltó de tema y habló de otra cosa diferente. Están hablando ustedes del estudio y de pronto alguien preguntó qué van a cenar el domingo. O sea, no tiene que ver lo uno con lo otro, pero los dos temas quedan metidos en la conversación. Y es más, pueden continuar el chat y hablar de los dos temas al mismo tiempo. Es probable que en algún momento retomen el primer tema y en algún momento retomen el segundo tema y los vayan intercalando. El apóstol Pablo utilizaba muchísimo este recurso y a veces por eso es difícil de comprender Pablo, porque si uno está entendiendo, por ejemplo acá, Efesios 3, desde el versículo 2 hasta el 13, él viene trabajando sobre un tema y tiene esa línea. Y luego desde el versículo 14 en adelante cambia la línea del mensaje, o sea, como que cambia de tema. Y Pablo a veces es difícil de comprender por esto, porque tenemos que saber en qué momento él corta un tema y comienza un tema diferente. Y yo no puedo interpretar el primer tema a partir de lo que me da el contexto del segundo, ni puedo tener el segundo tema y entenderlo a partir del contexto del primero. Por eso les decía, los contextos nos ayudan muchísimo, como lo que vimos acá, por ejemplo, con la palabra fe, que es fundamental el contexto, pero